Sí, muy buenos días a todos y a todas. Mi nombre es Rita Santiago, soy estudiante doctoral y colaboro con el SEA. Agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida al webinar Evidencias para la calidad de las interpretaciones, comprensión desde el rigor metodológico. Les recordamos que vamos a estar grabando esta actividad con el propósito de subirlo a nuestro canal de YouTube para referencia de los que estamos conectados y para que los que no se hayan podido conectar puedan accederla. Este webinar será ofrecido por el doctor Juan Pablo Vázquez, que es maestro de Ciencias General y Matemáticas. Se desempeñó como especialista en investigación educativa en un proyecto subvencionado con fondos de título 5. En esta posición formó y ayudó a profesores universitarios a realizar investigación. Se desempeña actualmente en el área de INEVA del Departamento de Estudios Graduados de la Facultad de Educación. Allí ofrece cursos diversos de métodos y diseños de investigación, estadística, métodos y análisis cualitativo y evaluación del aprendizaje. Además, el doctor Vázquez cuenta con publicaciones en revistas locales e internacionales en aspectos relacionados con la investigación y la evaluación educativa. Las preguntas que vayan teniendo las personas las pueden poner en el chat para canalizarlas a que el doctor Vázquez las pueda contestar. Si no, también al final vamos a tener un momento para que se hagan las preguntas. El que desee también puede levantar su mano virtual para habilitarle el micrófono. Sin más demora, doctor Vázquez, el espacio virtual es suyo. Adelante con su presentación. Gracias, Rita. Buen día a todos. Vamos por aquí a compartir. Bien, pues como dijo Rita, hoy vamos a trabajar con evidencias para la calidad de las interpretaciones y como parte de eso vamos a recalcar en la comprensión desde el rigor metodológico en la investigación cualitativa. Objetivos: explicar la calidad como rigor en la investigación cualitativa y ejemplificar acciones para evidenciar esa calidad. Cuando trabajamos en investigación cualitativa, debemos tener muy pendientes que la investigación cualitativa ha enfrentado críticas en torno a su representatividad y legitimidad. Desde que surgió lo que fue la investigación científica, la investigación cualitativa podríamos ver que estaba como inmersa, pero tenía mayor protagonismo la investigación científica desde el punto de vista cuantitativo. Así que esta parte, cuando se va teniendo una identidad mayor, luego que pasamos del post-positivismo en la investigación, ya se habían introducido algunas partes cualitativas en el proceso precisamente de la observación, las descripciones y demás, pero esa representatividad y legitimidad pues se ha puesto en juego y siempre se pone en juego aquí para poder entonces verificar. Esto de la representatividad viene dado porque siempre se piensa que no podemos abarcar el todo. En la investigación cuantitativa no siempre se logra hacer, pero ellos tienen su forma de hacer un muestreo que sea representativo, etcétera, y nosotros no contamos con eso. Pero esto no es parte de lo que es la investigación cualitativa, porque precisamente a nosotros no nos interesa regeneralizar la investigación, los hallazgos que se obtengan. Y en cuantitativo, ese sería uno de los principales objetivos. Otras cosas que se critican, pues que se construye esa realidad a partir de los esquemas del investigador y luego la reconstruye cuando produce los textos. O sea, se ve una forma criticada desde el punto de vista subjetivo. Pues precisamente, ¿por qué? Porque no tenemos esa exactitud numérica que pudiera tener la investigación cuantitativa. Así que cuando trabajamos con texto, lenguaje, narraciones, todo eso viene desde el punto de vista del sujeto humano que lo construye. Y por tanto, al tratar de reconstruir esa realidad de la investigación y demás, entra la parte subjetiva
Y entonces la crítica viene dual desde el sentido de esta representatividad. Por lo tanto, cuando bajamos con la legitimidad, pues se critica desde los criterios rigurosos tradicionales. Ya veremos en su momento, si se fijaron, el webinar se titula Calidad de las interpretaciones, en algún momento está eso en el título, y esa calidad de las interpretaciones es nuestro homólogo de la validez de las inferencias, cuantitativo, ¿no? Entonces, cada vez que vemos la parte cuantitativa versus lo cualitativo, lo que estamos trabajando es desde la sombra cuantitativa. El concepto de validez es muy importante en la investigación cuantitativa, la generalización y la confiabilidad. Son tres aspectos que de alguna forma pues tuvo que buscarse la manera de que tuviéramos una identidad y que no tuviéramos que estar dependiendo de estos y evidenciar a su vez que la investigación cualitativa tiene un rigor, que la investigación cualitativa, a pesar de que entra lo subjetivo, la objetividad tiene también una forma clara para representarla. Y entonces, este asunto de la representatividad y legitimidad siempre vamos buscando darle una identidad a lo que es la investigación cualitativa, y esto no fue hasta luego de la década de los 50 que tomó auge la investigación cualitativa, especialmente en ciencias sociales, educación y más, y por tanto, pues siempre estaba detrás el asunto de lo cuantitativo, a ver qué estamos trabajando. Bueno, teniendo eso por ahí, ya un poquito claro, pues vamos a meternos ya en el asunto de lo que es la calidad de las interpretaciones. Y vemos aquí que esta autora nos presenta el asunto de la veracidad. Cuando hablamos de veracidad, hablamos de esa legitimidad que tiene la investigación cualitativa, y dice aquí que en diversas ocasiones radica en lo que es la calidad de las interpretaciones. Claro está, ya les dije que era el homólogo de la validez cuantitativa. La validez es un concepto entonces que en el contexto educativo denota ese rigor científico que está detrás de la medición. Es muy importante para saber que estamos midiendo lo que se está midiendo con corrección, con completitud, con especificidad, con todas las palabras que pudiéramos decir, pero a fin de cuentas que se está haciendo bien y que la medición realmente refleja lo que en sí se está midiendo. Así que en esa construcción de los instrumentos, la interpretación de los resultados, el consenso que hay en la comunidad cuantitativa en torno a lo que deben ser los errores de medición, los procesos para evidenciar las distintas formas de validez que hay. Todo esto, pues, redunda en esa parte de veracidad que podemos ver, dando una legitimidad y aceptación en esa comunidad de investigadores. Ahora bien, nosotros cuando hablamos de validez, siempre vamos a pensar que ese concepto de validez, visto en investigación como se da, más allá del asunto de la veracidad y todo eso, es un asunto de darle un rigor a la investigación cuantitativa, especialmente para preparar esa medición que se va a hacer. Y hay un sinnúmero de, bueno, un sinnúmero no, hay un sinnúmero de tareas para realizar, sí, pero son 5 evidencias de validez las que se buscan, y nosotros pues deberíamos hacer algo similar en cualitativo, y por tanto hay unos autores que se dieron a la tarea de hacer eso, lo veremos en algún momento. Cuando hablamos en cuantitativo siempre hablamos de validez. Los autores clásicos son estos, Messick y Swain, son autores que se dieron a la tarea de verificar cómo se daba el proceso de validez y qué tipos de evidencias podían trabajarse. Y veían bien claro que era una sola validez que se trabajaba desde múltiples evidencias. Y hay evidencia teórica, conceptual, estadística, empírica, y todas esas evidencias, a su vez, desde estas modalidades, vamos a llevarlas a las 5 evidencias clásicas que se tienen en investigación cuantitativa, que siempre se busca validez en torno al contenido, al proceso de respuesta, a la consistencia interna o la estructura interna, la relación con otras variables y el uso que se le da
a lo que es la medición y los resultados de esta. Nosotros, en cuantitativo, vamos a hablar más bien de calidad, como cosa que resume lo que sería en la unión de credibilidad, transparencia e incluso de comprensión. Y aquí tenemos autores clásicos, Guba y Lincoln, son autores que se dieron a la tarea de trabajar con esa identidad y legitimidad de la investigación cualitativa. Luego tenemos a Maxwell, que trató de buscar los homólogos en cuestión de los procesos para evidenciar esa validez desde el punto de vista de calidad, aunque él sigue utilizando los conceptos cuantitativos. Pero Walcott trabajó más bien el asunto desde lo que es la comprensión. Y ya veremos que todo esto, lo que es comprensión, transparencia, credibilidad y otras áreas de evidencia, van a redundar en la calidad de las interpretaciones. Si yo no evidencio todo esto que acabo de mencionar, la calidad de mis interpretaciones no será la mejor. Cuando hablamos del asunto de validez, ven que es la veracidad, pues la calidad va a ir resumiendo distintos aspectos también, que lo veremos en una tabla en el día de hoy, para ver ese rigor cualitativo desde lo que se espera. Así que siempre vamos a hablar de esa calidad de las interpretaciones. Piénselo así, déjelo claro ya en su mente, que cuando usted trabaja con investigación cualitativa, sí hay que verificar las técnicas, depurarlas, y ese sentido de depurar las técnicas va a llevarnos a que cuando finalmente analicemos la información que recopilemos y cuando obtengamos hallazgos y que los interpretemos, esa interpretación sea de calidad. Si el proceso está bien hecho, si el proceso estamos buscando el asunto de la transparencia para que se pueda entender y comprender, vamos a denotar calidad. Si yo no llevo las cosas, digamos, hacia ese camino, pues entonces no vamos a tener calidad. Pero que sepamos que la comprensión de la investigación tiene un peso importante, que todos los que leen mi investigación finalmente, que todos a los que yo le presento mi investigación, que todos los que de alguna forma se topan con lo que es mi investigación, puedan comprender de dónde yo partí, qué fue lo que hice durante el proceso y finalmente qué fue lo que obtuve y cómo se interpretó. Si eso se comprende, estamos en camino hacia la calidad y evidenciándola. Así que Maxwell y Walcott de alguna forma se unieron en esta parte de la comprensión, aunque Walcott tiene más peso aquí, pero Maxwell tampoco dejó de decir que se comprendiera el proceso. Lo que quiso fue trabajar el asunto de la legitimidad desde esa sombra cuantitativa y luego, ¿para qué? Para redundar en lo que es la comprensión. Si trabajamos esto de alguna otra manera, vamos a ver entonces con una figura lo que acabo de decir. Si yo explico con transparencia todo lo que hago en mi investigación desde que parto del problema, lo explico, lo expongo, cito literatura para sustentar la necesidad del entendimiento en torno a ese problema, que ya está evidenciado también con literatura, me dirijo a hacer una investigación con un énfasis específico y ese énfasis me permite trabajar con una indagación también que me facilite encontrar la información necesaria para entender el problema. Pues cuando después se analiza y se presentan los hallazgos, las conclusiones, recomendaciones, etcétera, pues todo eso que yo acabo de mencionar debe ser un proceso transparente en el que las personas que tienen acceso a nuestra investigación puedan comprender lo que se hace. Así que sería el segundo punto, que es el entendimiento de lo que hay detrás de esa investigación, lo que hay como parte de esa investigación y lo que hay delante, que seríamos nosotros, la audiencia. Así que teniendo en cuenta que la transparencia y la comprensión son aspectos que se complementan, finalmente llegan o desembocan en lo que es la calidad de las interpretaciones.
Así que un proceso transparente facilitará la comprensión del mismo, lo que redundará en esa calidad de las interpretaciones, y esto tiene que ver mucho con la depuración de las técnicas. Siempre hemos hablado, y usted lo lee constantemente como error, ¿bien? Lo que pasa es que no nos damos cuenta que es un error necesariamente cuando se dice que el instrumento había que validarlo. El cuestionario está validado, se validó la prueba, unos expertos me validaron la prueba, unos expertos lo hicieron. Entonces, y usted dice, ¿cómo así? O sea, que el proceso está erróneamente, ese concepto de validez no viene una cosa del instrumento en sí, que se hace referencia al instrumento porque estamos desarrollándolo, construyéndolo, haciéndolo lo mejor posible, y que como parte de ese proceso se recopilan evidencias diversas que finalmente lo que van a hacer es aportar a la validez de las inferencias que yo haga finalmente. Pues eso sería lo correcto, hablar de validez de inferencias y no validez de instrumentos. Pues aquí mismo vamos a hablar de depuración de técnicas. Y lo mismo, según en cuantitativo, deberíamos decir que se evalúen las técnicas, los instrumentos, que se revisen los instrumentos, que sí, que un panel de expertos los revisa, que luego yo hago entrevistas cognitivas, que pongo a prueba el instrumento en un estudio piloto, que hago unas estadísticas preliminares para ver esa estructura interna y ver asuntos de consistencia también. Pues todo eso funciona. Pero aquí en cualitativo, igualmente vamos a depurar esas técnicas y habrá un proceso de evaluación por expertos también. Usted debe establecer esa correspondencia con las preguntas de investigación desde el inicio, con la literatura. Deberíamos hacer una práctica de la técnica, y entonces de ahí en adelante lo que se desprende para la recopilación y el análisis de la información se supone que ya va mucho mejor trabajado. Y eso denotará calidad finalmente. Así que la depuración de las técnicas, que es a lo que nos vamos a centrar hoy, ya vimos las técnicas la semana pasada, ya vimos incluso cómo la inteligencia artificial me puede ayudar en el proceso. Pues ahora, teniendo la técnica trabajada desde el inicio, ¿qué yo debo hacer? Y luego, cuando yo recopile la información y vaya al análisis, ¿qué también debo ir haciendo para que esa calidad yo la pueda evidenciar? Y que cuando venga un purista cuantitativo a criticar cosas, yo le pueda decir, aquí está el asunto este, aquí está este otro asunto, aquí está este otro asunto y aquí está este otro asunto. Y cuando digo asunto son los elementos de calidad que trabajamos en cualitativo, que pudiera usted evidenciarle todo lo que ha hecho para que haya un rigor detrás. Hasta aquí, ¿alguna duda, crisis, laguna, pregunta, comentario? No veo nada en el chat ni ninguna mano levantada, doctor. Pues chévere, continuamos. Gracias, Rita. Pues entonces, esta otra autora, Ortiz, tiene una definición que tiene la palabra inferencias, y yo le he puesto entre corchetes interpretaciones porque no puedo cambiar su definición, pero a fin de cuentas lo están utilizando más bien como un sinónimo. Y recuerde que la gente trata de utilizar los conceptos cuantitativos para esa legitimación, pero no es lo que nos interesa. Así que esto le otorga la riqueza a las técnicas y métodos para abordar un problema, que esto debe ser lo más relevante. Así que esa calidad que yo estoy trabajando, propiciando desde lo que estoy haciendo, y la riqueza de las técnicas y métodos, es decir, que estén bien construidos, bien hechos, bien desarrollados, pues entonces puedo ver que para abordar un problema es lo más importante. Tanto y en cuanto esto esté bien hecho, se supone que la recopilación de información será lo mejor y se contribuirá a esa profundidad sobre la interpretación que se va a hacer. Luego, ella añadió que, a diferencia del enfoque cuantitativo, la calidad de la información que se obtiene desde la fuente, o lo que llamamos unidad de análisis, sujetos, participantes, casos, como lo llamemos, es sumamente relevante. ¿Por qué? Pues precisamente sabemos que no existe una neutralidad o objetividad pura, ni en la investigación cuantitativa la hay, en cuestión de la indagación y demás, y el proceso de medición, que siempre tiene un error, pero tampoco en el proceso de análisis cualitativo eso se ve.
tratamos de que eso se regule un poco y que sea un proceso más objetivo, y por eso hay que estructurar una serie de elementos, que ya lo veremos en su momento con la parte de la dependencia, para que usted observe que el proceso de análisis cualitativo no es ir a ver más o menos lo que me interesa, lo que no, etcétera, o lo que fue. Hay más. Así que la falta de esa exactitud numérica, que es lo que le podría dar un sentido más objetivo en el análisis a la investigación cuantitativa, nosotros no la tenemos, pero ese reto de demostrar nuestras cualidades como investigadores, se supone que así yo evidencie mis principios éticos y demás, antes, durante y después del estudio cualitativo, denotando que yo puedo hacer un proceso riguroso y que lo tengo que hacer. Lo puedo y lo tengo que hacer. Yo diría que lo debo hacer, no. Yo voy más allá y digo, lo tengo que hacer, porque nuestro proceso, si no es riguroso, nuestra investigación cualitativa va perdiendo ese asunto de identidad, va perdiendo ese asunto, digamos, también de veracidad, y por tanto, yo mismo voy haciendo que la investigación cualitativa entonces no se vea con seriedad. Teniendo que la base radica en la comprensión, como dijimos antes, porque ya transparencia llega a la comprensión, pues entonces, según Walcott, esto se refiere a la capacidad de hacer entendible la investigación, desde el proceso, los hallazgos, todo lo que se realice más bien, para que se vea una aplicación adecuada de esos conceptos o teorías que tienen que ver con lo que yo estoy investigando. Y si todo eso se entiende, pues se supone que vamos a llevar el asunto del entendimiento también del problema, que sea lo primordial, que los métodos se utilicen correctamente y que los sujetos en este caso, o las fuentes de información, se utilicen de la mejor manera posible. Y que entre los tres, problema, métodos, sujetos, o fuentes, se pueda dar esa comprensión para que finalmente podamos entender el problema desde la investigación hecha y no tan solo preliminarmente como lo hacemos con la revisión de literatura. Debemos describir el análisis, la interpretación que se hace de él, cómo fue que se hizo, el proceso, qué pasos se siguieron, qué yo utilicé para poder tener una interpretación tal como yo la quiero presentar, ¿no? De acuerdo con lo que hice. ¿Qué papel tiene allí también la revisión de literatura ya utilizada antes y ahora luego en la parte de la interpretación? Así que cuando yo reconstruyo las perspectivas de los sujetos bajo estudio o de las fuentes de información, en el caso de que no sea un sujeto, yo demuestro una interpretación del investigador que sea más bien creíble desde la perspectiva de lo que fue la fuente y los sujetos. Y eso no es otra cosa que la credibilidad. Así que una cosa me va llevando a la otra. Cuando yo hablo de credibilidad, es que la interpretación que yo haga sea según los significados que los sujetos o la fuente otorgan a la información que se está trabajando, al asunto que se está trabajando. Pero igualmente, si yo lo hago con rigor, teniendo en cuenta esa transparencia para llevar a la comprensión de todo lo que yo hice en mi investigación, se supone que credibilidad, comprensión, transparencia, tiene mucho que ver con la evidencia de la calidad de mis interpretaciones finalmente. Así que, a pesar de que estoy ahora con tanto concepto y tanta cosa por aquí para que usted se centre, se supone que todo ese rigor que yo estoy tratando de presentar con todos estos conceptos, usted finalmente vaya haciendo lo posible para que lo entienda y que lo haga entender. Así que, como les dije antes, todo eso era antes de la actualidad que tenemos con la investigación cualitativa y lo que se trabaja, etcétera. Ya les dije que estamos trabajando de forma homóloga a la investigación cuantitativa en el proceso de depuración de las técnicas. Por tanto, para estos conceptos de validez y confiabilidad, pues hay unos conceptos alternativos y estos autores en distintos momentos, pues Guba en 1989, Lincoln y Guba en el 85, Eisner en el 91, Miles y compañeros mártires en el 2014 y luego Whittemore y otros compañeros mártires también en el 2001,
pues propusieron conceptos alternativos y pudiéramos encontrar más en personas que desde su perspectiva van trabajando estos conceptos simplemente para cumplir con lo que es el valor de la verdad, la aplicabilidad de la investigación, la consistencia en la investigación y la neutralidad. Ese es el aspecto que se está tratando de demostrar. Esos 4 aspectos son aspectos convencionales que en la investigación cuantitativa se demostraron en su momento y aún siguen demostrándose como parte de la medición. Hay una validez interna, una validez externa o generalización, hay una confiabilidad y objetividad. Y todo esto se debe trabajar desde antes para que la medición esté bien hecha y que el proceso, cuando se vaya a recopilar los datos, esté muy bien. En nuestro caso, vamos a buscar conceptos que sean alternativos, pero que a su vez reflejen lo que es ese valor de la verdad, aplicabilidad, consistencia y neutralidad. Y aquí tenemos los conceptos. El concepto de credibilidad, ese valor de la verdad está ahí. ¿Cómo yo promuevo la credibilidad? Porque yo estoy tratando de otorgar el significado o la interpretación a mis hallazgos de acuerdo con lo que la fuente de información también otorgó como significado. No puedo inventármelo, no puedo hacer otro, no puedo suprimirlo, el que tienen los participantes o las fuentes, porque finalmente de ahí yo tengo que estar arraigado. Por otro lado está el asunto de la transferibilidad. La transferibilidad siempre vamos a ver el asunto de cuán aplicable es mi investigación a contextos, escenarios, sujetos, fuentes similares. Y luego tendríamos el asunto de la consistencia, es decir, que los procesos sean similares en todo momento a lo largo de la investigación, que se lleven a cabo también procedimientos específicos para que sean iguales en todo momento y se siga un patrón también en la actuación, en la investigación. Y eso me lleve a una consistencia en lo que voy haciendo y por tanto que redunde en hallazgos obtenidos. El asunto de la neutralidad tiene que ver mucho con la objetividad al yo trabajar en la investigación. Aparecen en las investigaciones en inglés confirmability o algo así es que se llama, pero nosotros en español no tenemos la palabra confirmabilidad. ¿Bien? Por tanto, yo utilizo la palabra confirmación que dentro de sus acepciones algo hay precisamente atado con la neutralidad en el actuar y por tanto esa es la palabra que yo utilizo aquí, no utilizo confirmabilidad. Pero si ustedes la ven en otras investigaciones, que no estén pendientes de que lo que se había dicho que era distinto, simplemente estamos en lo mismo. Me he centrado en estos 4 para que vean Lincoln y Guba son muy, digamos, valiosos en lo que es la identidad y la legitimidad de la investigación cualitativa y ellos propusieron estos y a su vez, por ejemplo, Miles y otros estuvieron trabajando la credibilidad desde la autenticidad. Esa autenticidad, o sea, cuando algo es auténtico, es real, es veraz. Pues no estamos lejos del valor de la verdad. Eisner trabajó como corroboración, es decir, que corroboremos que lo que se está trabajando, obteniendo, finalmente interpretando, es corroborable desde el punto de vista de la información que se recopila. Bien, no es que sea corroborable como verificar una ecuación en matemáticas. Usted la realiza y luego sustituye el valor de la variable otra vez para corroborar lo que se hizo y si funciona la ecuación o no. En este caso es verificar que la información la estemos utilizando correctamente, que esté completa y que me lleve a la interpretación que es de acuerdo con lo que le dije antes de la credibilidad, que sea el significado que se le otorga desde la fuente misma. Y finalmente, Whittemore está trabajando con credibilidad y autenticidad, viene siendo coger los 2 primeros y unirlos. ¿Para qué? Se trabaje la credibilidad como proceso y la autenticidad que sea como lo final en sentido de el valor de la verdad que yo esté certificando que por ahí va. Si tenemos en cuenta el asunto de la aplicabilidad,
¿Cuán transferible es mi investigación? Nosotros cuando hacemos investigación cualitativa no estamos tan pendientes de estos detalles, pero son muy relevantes porque según nosotros cuando buscamos literatura y queremos buscar investigaciones similares relacionadas a nuestro tema, muchas veces no encontramos. ¿Y por qué no encontramos? Porque las personas no han sido en este caso diligentes, para proporcionar la información y que así yo pueda ver si es transferible o no. No hay información ni de los participantes correctamente o completa, del contexto, del escenario, la realidad en la que se estaba investigando, los momentos históricos, o sea, todo eso, cuando usted trabaja, por eso muchas veces caemos en el asunto de comparar Puerto Rico con China con Turquía, que Turquía está haciendo muchas investigaciones y los estudiantes les encanta estar citando a Turquía para sustentar cosas y comparar. O Finlandia, Suiza, que son lugares donde se hace investigación y como desde el punto de vista educativo hay muchas cosas distintas y que serían ideales para nuestro contexto, pues bien, pero claro, no somos dos gotas de agua y no lo seremos con los países que tenemos a nuestro alrededor necesariamente, pero sí pudiéramos buscar cosas que sean similares. Y hay contextos, nosotros pues cuando trabajamos con Estados Unidos, pues básicamente nuestra estructura de lo que es la enseñanza eh, y los procesos después administrativos, de gobierno, política, la parte social, la estructura en lo que es todo lo que hay en el país y demás. Muchas cosas pues están bastante similares con el contexto de Estados Unidos, porque obviamente todo de allá vino. Pero todavía guardamos ciertos elementos de identidad de lo que fue España y cómo España todavía eso se queda arraigado en Hispanoamérica en cuestiones de estructuras, procesos, culturalmente también lo que se hace. Así que eso es lo que debemos utilizar como base para ver esa transferibilidad y si nosotros en nuestras investigaciones decimos que estamos utilizando tal tipo de sujeto, con tal realidad que fue lo que se está investigando, tal ambiente, que pudimos trabajar también en tal momento histórico, pues que podamos ver que eso sea utilizable. Si yo, por ejemplo, la pandemia, que estuvimos muchísimo tiempo trabajando con en línea, pues entonces, trabajando esa investigación en línea, cuando nosotros vemos lo que hicieron en otros países y las dificultades que tal vez ellos tuvieron en todo momento, pues muchas veces son las dificultades nuestras, porque a nivel global tal vez no estábamos desde ese punto, pues trabajando lo que era una educación porque no estábamos acostumbrados a ese proceso. Entonces las dificultades que tuvimos aquí fueron similares en otro sitio, en el contexto a nivel, digamos, primario, secundario, de educación superior, las dificultades en el hogar, todas estas cosas, ¿bien? La conexión, la luz eléctrica, el uso de los dispositivos. Pues si yo explico todo eso, cuando yo trato de utilizar una investigación tal vez de Perú, por decir, un país, y quiero ver que las dificultades que pasaron allí las puedo comparar con las que yo trabajé aquí en Puerto Rico, pues desde ese punto de vista la transferibilidad se pudiera, digamos, cumplir. Pero no podemos ver procesos de otro tipo, pues porque la enseñanza, por ejemplo, en Estados Unidos es diferente a cómo está estructurada en Hispanoamérica, cómo está estructurada en Europa, cómo está estructurada más allá en Asia. O sea, no es lo mismo. Entonces, en ese sentido no podríamos ver. Al igual que en cualquier otro proceso de corte social, tendríamos que ver las circunstancias de eso social que queríamos comparar. Pero como la investigación cualitativa
ese no es el fin último, ni generalizar, ni comparar en sentido de replicación y estas otras cosas, pues bueno, simplemente se propicia, se deja ahí para que sea útil para eso que le expliqué con la pandemia. Ese ejemplo de la pandemia estuvo muy bien. Bueno, entonces, la adecuación, o sea, cuán útil es el proceso, cuán aplicable es o cuán utilizable es el asunto de que sea adecuado, pues precisamente viene por ahí. Y la adecuación referencial que coloca Eisner, bien claro le pone el apellido referencial para que podamos ver que es una referencia para tener esa posibilidad de ver qué ha pasado en sitios cuyo contexto, circunstancia y otras cosas fueron similares al nuestro, en el caso de que estemos haciendo la investigación así. Y la explicitud, cuán explícito es lo que se tiene para poder entonces propiciar la transferibilidad. Así que tengamos en cuenta que todo esto tiene mucho que ver con el asunto de la aplicabilidad de la investigación nuestra, tal vez a otros escenarios, y la de otros escenarios, tal vez aplicados a lo que nosotros queremos hacer. Cuando hablamos de consistencia, la consistencia en el proceso, es decir, que siempre actuemos de la misma manera, que estemos trabajando con el asunto específico de los procesos llevados a cabo correctamente en la recopilación de información, en el análisis, en la presentación de hallazgos, en la estructura de la investigación. Todo eso tiene que ver con el asunto de la dependencia, porque vamos a lograr que nuestro proceso investigativo se torne riguroso, y ese tornarse riguroso me va a llevar a evidenciar entonces que el proceso tal vez sea comprensible, porque como parte de esa dependencia entra el asunto de la transparencia. El hecho de yo decir qué hice y evidenciar cómo lo hice para que se vea bien claro que según lo que se planificó hacer, se hizo, pues entonces la consistencia vendrá por ahí. Miles, fíjense que está utilizando el asunto de Eisner, la corroboración la tiene aquí. Y usted dice, ¿cómo así que tiene la corroboración la tenemos en sitios diferentes? Uno estaba utilizando para el valor de la verdad y otro lo estaba utilizando como procedimiento a seguir. Que se vea que es corroborable lo que estoy haciendo para evidenciar rigor. Y en ese caso, pues Miles va por ahí. En el caso de Eisner, estamos buscando un consenso. Y ese consenso, lo que él trata de presentar precisamente es que haya un acuerdo en el proceder. Si nos fijamos, pues hay muchos autores que recomiendan cómo hacer una entrevista, cómo hacer un grupo focal. Hay una estructura, digamos, estándar que ellos van siguiendo, cada quien le da su toque, pero si vemos la entrevista, cómo se hace por un autor, otro va a tener unas recomendaciones muy similares a ellas, etcétera, etcétera. Ese consenso en el proceder es lo que estamos buscando aquí. Igualmente están los modelos para análisis. Cada expositor de lo que es un diseño en sí tiene su modelo de análisis, pero también hay otros que son modelos de análisis más genéricos que tienen los elementos necesarios para hacer un análisis cualitativo, que tienen un pasito más, un pasito menos, que hay unos pasos que lo hacen más específicos y otros, pero a fin de cuentas tenemos que hacer lo mismo para poder llegar a los hallazgos. Después de ahí que haya gente que haga lo que quiere, ya y no hay rigor, pero bueno, se supone que ese consenso lo tengamos. Y por último, Whitmore habla de congruencia. Esta congruencia viene dada desde el punto de vista de lo que es similar al actuar. ¿Bien? Que sea congruente, es decir, que sea similar a lo que se está haciendo, para que se promueva un trabajo, digamos, similar en todo momento en la investigación. Así que cuando usted vea el asunto de dependencia en una investigación cualitativa, fíjese en todo lo que se hace y que ese hacer está descrito y se está llevando a cabo tal y como, y que luego cuando se presentan hallazgos, se interpretan y más, que se refleje ese actuar que se planificó de alguna manera.
Cuando hablamos de planificación, no me refiero a que si yo planifiqué entrevistar a 7 personas, que sí o sí fueran las 7, tal vez luego termine entrevistando 5. Y ahí entran otros asuntos, punto de saturación, disponibilidad de la gente, disposición, etcétera. Pero a fin de cuentas, que se trabaje, si era una entrevista, pues se hizo la entrevista. Si era un análisis tal, pues que se siga el modelo, no que se esté inventando la investigación y luego también me invento el análisis que voy a hacer. Y finalmente, para darle rigor, pues citar los autores que son, buscar la manera de presentar conclusiones de cara a lo que fueron mis preguntas y mis propósitos. Así que todo eso me denota una congruencia a lograr. Y finalmente tendríamos el asunto de la neutralidad. ¿Cuán objetivos podemos ser en la investigación cualitativa? Y aquí hablamos del asunto de la confirmación, porque viene dado el asunto de, digamos, confirmar procesos rigurosos, demostrar que de alguna forma la rigurosidad se trabajó desde los aspectos éticos, por ejemplo, desde las cualidades del investigador, en cara a que ese rigor, digamos, investigativo se note y que eso, pues, haga ver que cumplí con mi dependencia, que cumplí con la credibilidad y que dentro de estos procesos, tal vez, propicié el asunto de la transferencia. Fíjense que el último, a pesar de que se vea como el asunto de la neutralidad, pero claro, yo fui neutro al trabajar con mi recopilación de información, con mi estructura para el análisis o la estructura para presentar la investigación finalmente. Fui neutro en el sentido de otorgar el significado desde la fuente misma de investigación, bueno, sí, fuente de investigación o fuente de indagación. Y fui neutro en el sentido de dar a conocer todos los procesos que eran necesarios o todas las características que fueran necesarias o toda la información que fuera necesaria para que se entendiera de dónde procede la investigación y cuán transferible es, pues eso denota una neutralidad, una objetividad que finalmente redunda en ese rigor y en esa, digamos, cualidad del investigador para hacer de la investigación cualitativa una legítima. Cuando hablamos de Eisner, ya no se metió en estos asuntos, pero Whitemore sí trabaja con el asunto de criticidad e integridad. Criticidad es decir, que yo mismo verifique que lo que estoy haciendo está bien, que yo pueda ser mi mejor crítico para perfeccionarme, para dirigirme hacia donde debo ir. Y la integridad, obviamente, que por mis cualidades y principios éticos pueda trabajar con la investigación como se espera. Y esto, y usted dice, wow, esto está como que demasiado elaborado para una investigación cualitativa, y yo les digo, pues perfecto, que lo vean así, porque eso es lo que tratamos de hacer, dándole esa representatividad y legitimidad a la investigación cualitativa. Así que cada vez que pensemos en calidad de la investigación, debemos pensar en llevar a cabo correctamente la credibilidad, evidenciarla, evidenciar la transferibilidad, evidenciar la dependencia, evidenciar la confirmación como parte de mi actuación. Me voy a quedar con estos 4, que son los, digamos, no son los mejores, pero son los más utilizados, a Cuba y a Lincoln. Y por tanto, los otros que son como un reflejo de estos a su vez, pues podríamos entenderlo perfectamente. Que a usted en el futuro no le gusta Lincoln y Cuba, pues y usted va a utilizar a Miles et al, pues utilice Miles. Que usted quiere utilizar a Eisner, utilice a Eisner. Que usted quiere utilizar a Whitemore, pues a Whitemore. O sea, yo lo estoy explicando y quiero que vean que hay distintos autores y no he traído otros que hay también, pero que si usted se topa, la cuestión es que también sea consistente en el uso y que pueda utilizarlos bien y evidenciar en su proceso de investigación, incluso en sus publicaciones, en sus presentaciones, que está cumpliendo con esta línea de la calidad. Hasta aquí, ¿alguna duda, crisis, alguna pregunta, comentario? No veo ninguna pregunta en el chat, doctor, ni ninguna mano levantada.
Chévere. Pues entonces ahora vamos a ver cada uno de estos desde el punto de vista de lo que yo debo realizar en la investigación. Veamos aquí estos engranes. Fíjense que pues como que se van complementando. Unos van dando vueltas mientras otro va dando vueltas y hace que el otro dé vueltas. Esa es la idea de la imagen. Y veamos que están los 4 elementos y el asunto de que la credibilidad esté más grande que los otros precisamente no es una cosa del acomodo de la imagen, que sí lo es, eso viene así ya, pero me interesa colocar la credibilidad ahí, porque yo soy el que coloco los nombres donde van, porque precisamente la credibilidad es un asunto muy importante en la investigación cualitativa. Así que teniendo en cuenta que la calidad me denota a mí que esto se hizo bien, pues cuando yo trabajo la credibilidad, precisamente, vuelvo y digo que nosotros estamos otorgando sentido o interpretación o el significado de acuerdo con el punto de vista de los participantes, sin afectar el significado que ellos le estén trabajando. Más allá de una investigación fenomenológica que estemos buscando el significado de la experiencia, en cualquier investigación las personas o la fuente de información, en el caso de que no sea una persona, ya pues otorgan un significado a lo que es el objeto de estudio. Podríamos otorgar ese significado desde qué? Pues desde lo que fue el proceso que se está tratando de indagar luego de, desde lo que encierra el problema en sí, desde todo aquello que es parte de la experiencia del participante, desde todo lo que él percibe, lo que es consciente, de lo que en realidad se enriquece esa indagación cuando uno pregunta al participante o recopila información desde una fuente no humana acerca de lo que es el objeto de estudio y quedarnos con eso todo el tiempo. Luego yo tengo como el asunto de la transferibilidad y la dependencia, que serían como cosas que van de la mano también. Y esa posibilidad de comparación yo la debo propiciar en tanto en cuanto yo trabaje con esas descripciones como aparece aquí, ambiente, participantes, y luego vamos a repetirlo de una forma más concreta cuando veamos las prácticas que debemos hacer. Y la confiabilidad cualitativa, y usted dice confiabilidad cualitativa, bueno, pues sí, así le llaman, esa confiabilidad cualitativa porque estamos viendo la consistencia en los procesos que llevamos a cabo, esa que dice aquí, similitud en la diversidad. Sería un poco contradictorio la expresión como la presento, pero ¿cuántas cosas realizamos que de forma similar debe estar a pesar de que yo esté investigando cosas diversas? Eso es lo que me refiero con esto. Así que todo protocolo que yo seleccione para utilizar, que yo desarrolle, procesos uniformes para llevar a cabo los procesos diferentes que hay de recopilación de información, de análisis de información, de presentación de la investigación finalmente. Así que todo esto quede muy claro en el sentido de lo que se está trabajando y que de alguna forma haya consistencia. Y finalmente, aparece como detrás, último, a veces un poco pequeñito, porque él está como inmerso en todo lo que se va haciendo y precisamente es ese proceso libre de sesgos. Esa neutralidad que vimos antes o esa objetividad marcada en lo que es el proceso mismo de la investigación, pues denota esas cualidades del investigador y debemos tenerlo muy, muy en cuenta desde nosotros mismos en ese obrar o en ese actuar. Veamos entonces la credibilidad desde las prácticas que se recomiendan para trabajar y evidenciar esto. Sabemos que la calidad es que el investigador interprete la información a partir de lo que el participante indica, ya lo dijimos en su momento y lo sigo repitiendo para que se nos quede a lo largo de la presentación. El investigador va a presentar la información que facilitan los participantes desde el punto de vista de ellos sin afectar su significado. Cuando usted presenta los hallazgos, ¿qué hace? Pues hay una serie de acciones para demostrar esto. Cuando usted está haciendo el proceso de buscar los patrones en ese análisis de la investigación, los patrones que hay en las respuestas de los participantes en torno a los distintos temas o asuntos,
Eso también me va llevando a encontrar ese significado y dejarlo tal cual es. Así que yo debo establecer primeramente correspondencia entre la técnica y las preguntas de investigación. Para esto recomendamos una tabla. Esta famosa tabla, por lo menos en el Departamento de Estudios Graduados en Educación, lo recomendamos. Que usted tenga una tablita en la que pueda evidenciar cuáles eran sus propósitos de investigación, sus preguntas de investigación específicas, porque sabemos que la central pues se nutre de estas específicas, y luego vemos con qué tipo de técnica vamos a recopilar información, y finalmente qué tipo de información yo espero recopilar para poder contestar la pregunta de investigación y a su vez cumplir con el propósito establecido. Así que esta tablita principalmente usted la puede preparar. Yo podría decir que se puede comenzar directamente en la pregunta. Preguntas de investigación específicas, técnica para recopilar información y finalmente la información que yo espero recopilar. Si es una entrevista, ¿qué información usted espera recopilar ahí? Pues datos acerca de tal cosa, información específica acerca de esto, elementos de tal y tal y tal cosa. O sea que esto pues son los detallitos que usted espera con esa entrevista llegar, y que a su vez esos elementos de información que yo estoy trabajando ahí me sirven para contestar la pregunta de investigación. Ese ejercicio, esa tabla con esas 3 columnas por lo menos, es esencial que usted lo trabaje para que le demuestre al lector que usted está trabajando con coherencia, con consistencia también, y obviamente que todo está completamente, digamos, previsto en torno a lo que usted intenta indagar y lo que espera obtener con esa indagación. Eso viene por su cuenta, claro, no, esto no se lo hace a nadie. Luego, revisión de la completitud de la técnica. Se supone que si usted ya hizo sus preguntas de investigación, fíjense que la semana pasada estuvimos trabajando con las preguntas, las guías y demás para algunas técnicas y cómo la inteligencia me podía ayudar en ese organizar las ideas para las preguntas en sí, y usted lo complementa, lo utiliza, las organiza de cierta forma, pues usted pudiera obtener bien claro una evidencia más de que las preguntas de investigación se corresponden con esas preguntas de la entrevista, y a su vez, cuando un evaluador vaya a, obviamente, a revisar lo que son sus preguntas de investigación en contraposición con las preguntas de investigación planteadas, pues va a mirar el contenido de esas preguntas suyas, va a ver la pertinencia que tienen esas preguntas para la investigación en sí, y finalmente la estructura metodológica, que todo esté como organizado de una forma coherente para que se pueda dar el proceso. Así que tanto para las entrevistas como el grupo focal, la observación y las planillas para el análisis de contenidos diversos, pues se supone que un panel de expertos le pueda, digamos, evaluar esto. Por favor, no diga que un panel de expertos se las va a validar. Eso es incorrecto. Un panel de expertos puede revisarlas y en ese caso pudiera emitir un juicio acerca de si el contenido está correcto, si se comprende el contenido, si es pertinente para la investigación preguntar eso, y en cuestión de estructura metodológica, que todo esté conforme a un orden específico y demás. Eso es el propósito de una revisión de expertos. Y mayormente uno busca una triada, o sea, 3 expertos por lo menos que le puedan decir algo más. ¿Por qué 3? Pues es un número impar precisamente para cuando haya 2 cosas contrapuestas, pues viene una tercera a ver a quién apoya. Y usted dice, y si es una tercera opción, pues entonces usted busca un consenso entre las 3, verifica hacia dónde usted desea y necesita llevar la investigación, y cuál de los 3 sería el mejor cambio o la mejor recomendación específicamente para que lo tengamos ahí. Pero mayormente hay unas consistencias en los que se presentan. Y usted ve claramente en qué pregunta hubo más dificultades, con qué preguntas yo pudiera tener alguna otra cosa que mejorar, cambiar, etcétera.
Lo mismo pasa con la observación, las guías, el énfasis de esas guías y finalmente las planillas para el análisis que tengan todos los elementos para usted recopilar información en torno a esos contenidos. La corroboración de información por el participante es otro asunto que se da. Una vez ya usted recopiló la información, pues precisamente usted puede en el momento mismo, si es una entrevista, si es un grupo focal, puede llevarlo como una recapitulación de todo lo que se recopiló y repasar, porque usted no está haciendo una transcripción ad verbatim, usted está haciendo una línea de ideas de por dónde fueron las respuestas y demás, y usted lo repasa. Pero igualmente usted le puede enviar, luego de que usted transcriba, le envía la transcripción a el entrevistado para que ese entrevistado, por ejemplo, le pueda decir si está conforme con lo que dijo en su momento, si en algún caso pues quisiera aclarar algún punto y demás. Cuidado con esto, porque tiene un aspecto ético como aparece aquí. Si hay una experiencia negativa y la experiencia fue para, digamos, rebobinar la película en torno a esa experiencia negativa, ¿qué va a pasar? Pues un aspecto ético porque voy a tener que la persona vuelva a entrar ahí. Usted la envía, si la persona no la quiere leer y demás, pues bien, pero podríamos hacerlo porque es necesario que el participante le certifique que precisamente lo que se está solicitando desde su persona como información es lo que finalmente yo transcribí. Que yo no añado información, que yo no cambie palabras y que esa persona lo pueda corroborar. O si la persona dijo una palabra equivocada o dejó un asunto que tal vez no se entendía, dice, bueno, en esta parte tal vez yo pudiera añadirle tal cosa, pero no es cambiar toda la entrevista. Bien, que eso me pasó hace poco en una investigación. Los estudiantes enviaron sus entrevistas transcritas a las personas que entrevistaron. ¿Y qué pasó? Pues hubo una persona que, espérate, no, yo quiero cambiar esto, quiero cambiar lo otro, y básicamente cambió la entrevista. Y yo dije, no, o sea, mira a ver en qué elemento se basó y demás, pero no cambiemos porque entonces lo que se hizo, ¿qué estamos haciendo ahora? Cambiándolo todo, eso no era el propósito era corroborar que la información estuviera completa y tal vez era añadir alguna cosita que se me quedó o que no quedó clara o que yo mismo le hago la nota, no me queda claro este asunto, ¿a qué se refería con esto? Pues bien, son cosas puntuales, pero no cambiar todas las respuestas. Entonces empezar como que a reescribir la entrevista y eso no era. Así que con los dos aspectos éticos debemos tener cuidado con el asunto de hasta dónde llega la revisión por el participante, pero hasta dónde yo llevo al participante a tener, digamos, una cuestión psicológica otra vez afectada, porque precisamente lo estoy exponiendo a que vuelva a leer lo que me dijo, que eran unas cuestiones tal vez negativas, si el asunto que se está investigando fuera ese. Por otro lado, tenemos la inclusión de citas directas de las entrevistas o las fuentes. Cuando usted presenta los hallazgos, narrando hallazgos, no es narrando lo mismo que la persona va diciendo todo el tiempo. Usted hace un resumen de lo que fueron los patrones en torno a la respuesta, en torno a los temas específicos por cada categoría. Y entonces, para evidenciar que usted está haciendo ese resumen conforme a lo que es, usted puede añadir una cita directa para que las personas que lean observen claramente que la interpretación que usted está haciendo la está sacando de este asunto específico que es la cita que dijo la persona. Pero tenemos que tener en cuenta que cuando trabajamos con esto, el participante no debe identificarse o la fuente de información tampoco. O sea, la cita que yo utilice, debo utilizar una cita que no se preste para la identificación del participante, ni tampoco una cita que se preste para identificar de dónde saqué esa con fragmento de un libro o dónde estaba esa obra de arte o ese artefacto o lo que sea. En el caso de que tengamos permiso para hacerlo, no hay problema, pero en el caso de que no, debemos tener en cuenta que no se debe identificar. Y tengo una cita aquí, esta cita es mía. Bien, yo cuando doy clase, no sé si lo he dicho en estos webinars, pero yo siempre digo esto, ¿verdad? Yo siempre recalco que se incluya el viejito correspondiente.
Y este viejito correspondiente, yo me refiero a las personas que citamos. Siempre yo digo viejito, pero bueno, y siempre digo, no me citen a mí, bien, no me conviertan en un viejito. Pero la idea es que sea algo jocoso en clase para que recuerde al estudiante que hay que sustentar las ideas que no son nuestras, que hay que sustentar incluso nuestras ideas con y complementarlas con las de otros, pero darle el crédito cuando yo utilizo algo que no es mío, darle el crédito. A eso es que yo me refiero. Pero claro, si usted coloca, entrevistamos profesores a nivel graduado, y precisamente, pues uno de los profesores nos dijo respecto a la sustentación de información lo siguiente. Cuando uno de mis estudiantes lea la investigación, va a decir, mira, el profesor Vázquez fue el que participó y dijo esto. Puede ser que haya otra persona que diga algo igual que yo, pero si la investigación está demasiado circunscrita a el contexto de una facultad de educación, de una escuela pública, perdón, de una institución universitaria pública, etcétera, pues precisamente debo ser yo. Lo siguiente, narrativo detallado de un proceso investigativo, o sea, todo lo que usted hizo como parte de la investigación debe venir aquí. Y eso es demostrar transparencia, pasos específicos de principio a fin. Si es una observación, pues el croquis del lugar de la observación debe estar. Si es un modelo de análisis específico, pues esa contextualización de los pasos debe estar allí. Evidenciar específicamente el asunto de cómo usted recopiló la información, cómo la organizó, cómo la analizó, cómo finalmente la interpretó. Todo eso debe estar ahí muy planteado. Y el asunto que tenemos antes de incluir citas para evidenciar lo que estoy presentando, pues eso es parte también de la transparencia. Así que todo debe estar, incluso las cuestiones negativas, que eso vendrá en la parte de confirmación, pero todo aquello que no nos sale bien también debemos dejarlo conocer. Revisar el análisis por otros investigadores. Si usted estableció unas categorías específicas para el análisis y llegó a estos temas que le llamamos macrocategorías, pues puede ser que usted incluya a un evaluador externo en cuestión de que observe si el análisis hecho está conforme a lo que es. Pero esto es un aspecto ético porque implica que la persona va a entrar a la información cruda, o sea, la información que usted recopiló directamente del participante, para ver si el análisis que usted está haciendo completamente lo es. Y esto hay que informárselo a los participantes antes. Decirle, se va a utilizar un evaluador o un segundo evaluador para que se pueda entonces revisar que todo está hecho conforme a lo que debe ser en cuestión del análisis, el seguimiento del proceso, las categorías, los temas, etcétera. Y esto, pues claro, como le dije, una tercera persona va a entrar a ver la información y eso pues hay que informar. Y finalmente la triangulación de la información. Contar con al menos dos fuentes de información diferentes. Cuando hablamos de fuente de información, estoy hablando de sujetos, casos, ¿bien? O las fuentes no humanas. Al menos dos fuentes me hacen que yo pueda trabajar. Cuando a veces tenemos una sola fuente de información, por ejemplo, una historia de vida, y usted dice, pero es que es el sujeto el principal, es el que me va a dar la historia, pero debemos complementar su historia con entrevistas colaterales, sí. Y debemos trabajar otro tipo de fuente que se pueda combinar con esta. Entonces, no es lo mismo que yo entreviste a 5 personas en torno a un mismo tema y solamente haga entrevistas, porque tengo triangulación de fuente en el sentido de que son 5 entrevistados. Y entre los 5 yo puedo llegar a un entendimiento en conjunto, porque de eso se trata la triangulación, de formar esa parte del triángulo hacia donde yo voy y que todo se encuentre hacia un mismo lugar. Pero podría tener triangulación de métodos, ¿bien? En el sentido de que usted haga una entrevista, pero también haga un grupo focal, o haga un grupo focal y también haga análisis de documentos o análisis de cualquier otra cosa, o combine, simplemente que combinemos técnicas. Pues en ese caso hablaríamos de triangulación de métodos o de técnicas. Pero siempre la triangulación es algo que promueve la credibilidad porque precisamente no me baso en una sola cosa, sino que puedo ver más allá y complementar, incluso corroborar la información.
Einstein, en el caso que hablaba de corroborar, precisamente podríamos ver que la credibilidad va por ahí, que pudiéramos ver cómo unas fuentes corroboran lo que otras dicen o se complementa la información. Esto es un tema que a veces no se entiende bien porque como triangulación viene de triángulo, el triángulo viene de tres lados, tres ángulos, pues la gente piensa que también son tres ángulos o tres fuentes o tres técnicas. Y eso no es del todo correcto porque Cohen, que fue el autor que promovió esto en su momento, dice bien claro que son al menos dos fuentes para poderlo trabajar sin problema ninguno. Hasta aquí llega la credibilidad. ¿Alguna duda, crisis, alguna pregunta, comentario con la credibilidad? No veo ninguna pregunta en el chat ni ninguna mano levantada, doctor. Ok, pues seguimos. La dependencia es algo sencillo. Ya les dije que precisamente es establecer lo que se utilizan recursos para uniformizar procesos. Cuando yo hablo de uniformizar procesos, precisamente lo que me hace ver que todo se haga conforme a un proceso específico establecido. Así que todos esos protocolos uniformes que yo establezca, precisamente el asunto del investigador estructura y sigue un proceso investigativo uniforme. Es decir, todo lo que yo estructure desde el principio, eso es. Por ahí Giselle me está preguntando que la triangulación no tienen que ser tres, pero no veo lo que sigue. Rita. Sí, dice que explicó que la triangulación no tiene que ser tres fuentes. Disculpe, es que estaba escribiendo y como que no se dio cuenta de lo que usted dijo, doctor. Ok, pues sí, que no tienen que ser tres fuentes porque con dos propiciamos el asunto de llegar a un acuerdo, llegar a una corroboración, llegar a una complementación de la información. Y eso es lo que lo hace, digamos, útil. No tienen que ser tres porque a pesar de que diga triangulación, lo que estamos buscando es que el ángulo que se forma en el triángulo pues apunta a un mismo sitio, ¿no? La unión de esos dos lados y que debajo hay un ángulo o en medio de los dos hay un ángulo, pues precisamente es que vayan hacia un mismo lugar. Y dos sería idóneo para eso. Cuando hablamos de fuente, que quiero aclararlo bien, fuente es lo que da la información. Un sujeto humano, un libro, un artículo, una fuente como una obra de arte, un artefacto. Si yo tengo dos o más, porque pudieran ser más, pero por lo menos dos serían las idóneas. En el caso, por ejemplo, de una entrevista a 5 sujetos, que fue el ejemplo que también di, 5 sujetos, pues no son 2 sujetos, pero tengo 5 sujetos diferentes. O sea, en una misma fuente de información, que son sujetos humanos, hay 5. Y con esos 5 yo pudiera triangular. Y no hay necesidad, tal vez, de introducir otra técnica. Y dicen, ah, pues voy a hacer ahora un grupo focal con otros sujetos para ver si me dicen algo diferente a lo que estos 5 me dijeron. En ese caso no había necesidad. Lo que sí se recomienda es que haya también dos técnicas para que pudiéramos complementarlas. Por ejemplo, si estamos trabajando con sujetos en torno a asuntos de los que hay evidencia escrita, publicada, regulada, pues todo eso, la regulación, lo escrito, los textos, lo publicado, todo eso pudiera ser algo que me ayude a complementar o corroborar lo que estos 5 me están diciendo. Pero ya tuve esa triangulación de fuente con los 5, ahora tendría triangulación de método, porque serían 2 métodos diferentes para recopilar información. Y ve que no tengo que utilizar 3 métodos como algunas personas creen que debería ser una entrevista, debería ser un análisis de documentos y también levantar una bitácora de todas las notas y cosas que estoy haciendo, ya tengo 3. Pues eso no es la idea de la triangulación. Espero que haya quedado bien. Giselle, sí. Dice que sí. Ok, pues chévere. Muchas gracias por eso. Bueno, pues volviendo a la dependencia, esos procesos uniformes, precisamente estamos trabajando con múltiples investigadores y a veces, pues pensaríamos, obviamente, porque somos humanos y vamos a decir, pero es que aquel puede hacer esto diferente, puede preguntarlo diferente, pues ¿qué hacemos? Buscamos que el protocolo se estructure de tal manera
que todos sepamos qué se pregunta, cómo se pregunta, etc. Y si es un análisis entre varios, que todos podamos también corroborar el seguimiento del modelo de análisis, las categorías que estamos utilizando y demás. En un caso de investigación formal, esa uniformidad que pueden tener los procesos es lo que denotaría la calidad, porque estamos todos dirigiéndonos hacia un mismo y que sepamos utilizarlo de la misma manera. Veamos aquí como práctica, pues procedimientos para la recopilación de información, y dice aquí, práctica de la entrevista o la observación o lo que fuera, por ejemplo, también la recopilación de contenidos con una planilla. Tenemos que poner en práctica la técnica para saber si me está funcionando o no, para anticipar posibles errores, para anticipar posibles preguntas de seguimiento en el caso de una entrevista a un grupo focal, para que la observación yo vea si lo que estoy observando realmente me ayuda o no con lo que yo necesito observar y la información que necesito recopilar. Y si la planilla que yo tengo para recopilar contenidos me facilita los espacios y todo lo que yo necesito para, más allá de la información, poder entonces citarla correctamente y que pueda tener la información completa de una vez. Si yo no hago una práctica, me estoy arriesgando a que el proceso se me pueda dañar porque la primera entrevista pudiera ser esa entrevista de práctica y pues no me va a quedar tan bien necesariamente. Puede ser que sí, pero puede ser que no. Cuando es un grupo focal es un poco más complicado, entonces lo que se practica es el procedimiento a seguir. Los anotadores de qué se van a encargar, el entrevistador o el moderador qué es lo que va a hacer. Pudiéramos tener entre todos un proceso de práctica haciendo las preguntas, cómo ir interviniendo entre los sujetos, cómo ir moderando el seguimiento para que se dé la interacción, etcétera. Lo podríamos hacer en el caso de que tuviéramos bastantes participantes posibles, pues tal vez pudiera utilizar algunos en esa práctica, pero como les dije, más bien en ese sentido es el procedimiento. Y cuando trabajamos con lo de los contenidos y demás, pues ya les dije lo de la planilla. Por otro lado, adiestramientos para la recopilación de información. En el caso de que hagamos la entrevista entre varios, pues precisamente un asunto específico que tiene el adiestrar es uniformizar el proceso, que todo el mundo sepa hacia dónde va la indagación, qué preguntas voy a hacer, qué preguntas de seguimiento pudieran hacerse, qué preguntas clave debo introducir o qué temas clave hay que tener en cuenta, que si la persona no contesta en torno a eso, que yo pudiera introducir una pregunta más para que eso se pueda hacer. Así que teniendo en cuenta eso, pues el adiestramiento va por ahí. Yo recuerdo haber trabajado en el College Board en el análisis de unas entrevistas y nos dijeron, finalmente queremos obtener información acerca de esto, pero para llegar a esto necesitamos estos 3 o 4 elementos que estén bien trabajados en esas entrevistas y que ustedes en el análisis los puedan captar. Y nos adiestraron, nos pusieron una entrevista allí del audio para que pudiéramos entonces ir observando lo que era y también teníamos la transcripción y ver entonces hacia dónde iba el proceso y nos hicieron preguntas. ¿Dónde vemos esto? ¿Dónde vemos lo otro? ¿Qué podríamos utilizar para esto? ¿Qué podríamos utilizar para lo otro? Y así nos adiestraron. Cuando presentamos el informe, igualmente queremos el informe de esta manera. Poniendo énfasis aquí, esta estructura. Porque creo que éramos 3. Pues por favor, no puedo tener 3 cosas diferentes. Debemos tener 3 cosas similares para que pueda llevarse a cabo, digamos, el proceso de uniformar la manera posible. Así que luego podríamos ver la estructuración del proceso de análisis. Igualmente con los 2 anteriores que practiqué la entrevista o adiestré si eran diferentes los sujetos, la estructuración del proceso de análisis comienza con la elección de categorías preliminares. Solo vamos a trabajar en el siguiente webinar. Y tener procesos guiados para eso.
y que se haga lo más completo posible para ver que las entrevistas, la información del grupo focal o de la observación y demás, que se pueden entonces trabajar de manera uniforme. Y debe haber un modelo de análisis específico, porque es el que me va a decir en qué basarme, como procesos, como pasos, como etapas, como fases en ese proceso de investigación y específicamente del análisis de la información. La mayoría de los mortales no sabe que existen los modelos de análisis y empiezan ahí a hacer como un resumen de lo que está pasando, pero no hay un norte. Y hay gente que simplemente coge la información y empieza como que a resumir cada cosa que se dijo por pregunta, y no está mal eso, porque al menos estamos haciendo algo, pero hay otras cosas que se deben hacer. Y más allá de esos resúmenes en torno a ciertos temas, ¿qué otras cosas se pueden añadir? Se pueden añadir la categorización, la reducción de categorías formando macrocategorías, y luego de ahí encontrar patrones, hacer los resúmenes, hacer una representación visual que se vea bien claro el procedimiento de cómo las categorías se unieron para llegar a las macrocategorías y cómo eso se corresponde con mis preguntas de investigación. O sea, que no es simplemente irme a leer y a sacar cosas que yo veo que son importantes y sigo, sin ninguna organización. Presentar los hallazgos a base de las estructuras anteriores. Obviamente, sí hay una representación visual que acabo de decir que sería como que esa base para ver de dónde salen los hallazgos, pero realmente hubo unos procedimientos anteriores y esos hallazgos van a ser el reflejo de esos procesos anteriores. Y si yo llegué a unas macrocategorías, pues ¿por qué llegué a estas macrocategorías? ¿Qué hay en cada macrocategoría? ¿Qué se incluye? ¿Cómo se incluye? Para eso está la representación visual. Que luego ahí yo veo los resúmenes, los patrones, la otra transformación, incluso lo que vimos en la credibilidad de las citas directas que elegí para sustentar lo que voy presentando, pues precisamente eso me hace seguir un proceso uniforme y que a su vez vaya cumpliendo con otras áreas de la calidad. Terminada la dependencia, que no es otra cosa que ver esa uniformidad en la estructura a seguir, está la transferibilidad. La vimos antes y esa transferibilidad, pues, era simplemente ver la posibilidad de extender los hallazgos a sujetos o escenarios similares. ¿Bien? Así que corroborar esa aplicabilidad, extensión, o sea, es lo necesario. O sea, tal aplicabilidad que vamos a hacer, pues vamos a ver. El investigador, desde su conocimiento, se supone que pueda describir los sujetos, el ambiente, el escenario, la realidad, el momento histórico, o sea, todo lo que sea necesario para que se entienda en qué circunstancias se llevó a cabo esa investigación. No es la esencia de la investigación cualitativa el generalizar o el aplicar esto a otros escenarios, pero en el caso de que sea necesario sustentar ideas en torno a problemas trabajados, formas de indagación y digamos, lo que yo encontré, conclusiones y demás, en un contexto específico que sea similar al mío, pues es relevante poderlo citar. Así que esa posibilidad viene dada por la contextualización del problema. Esa contextualización tiene que ver mucho con la realidad, el sujeto, lo que implica el problema en sí para el escenario, para el área de especialidad, para el lugar, la organización, el país, o sea, todo lo que veamos por ahí. La realidad de lo que se investiga, pues desde el punto de vista subjetivo, qué estoy trabajando y qué hay dentro de esa realidad en torno a la investigación y problema mismo. El perfil de los sujetos o de las fuentes, o sea, todas las características posibles de los participantes, la descripción detallada del escenario y el contexto, más allá de la realidad y la contextualización del problema, una descripción detallada de se hizo la investigación o a lo que se aplica la investigación en el caso de que sea un contexto, y finalmente ese momento histórico. El momento histórico no es que hagamos una reseña de lo que es el año y el momento de lo que está ocurriendo ese día de la investigación o esos meses, simplemente es que se denote
la historicidad desde el punto de vista de cuándo se hizo la investigación. Y usted dice, en el momento de realizar esta investigación, precisamente, cuando se investigó acerca de la pandemia, ya teníamos ahí bien claro un momento histórico. Cuando se investigó acerca de problemas de corte social luego de el paso de huracanes, luego de terremotos, o sea, todo eso me lleva a un momento histórico y se complementa con la contextualización, la realidad, el perfil de los sujetos y la descripción detallada del contexto del escenario. O sea que todo esto me va a hacer entender cuando yo publique esa investigación o la dé a conocer o la presente, que cuando alguien la lea, pueda decir, es que esto pasó así, y es similar a lo que yo estoy investigando, pues la puedo utilizar. Puedo citar a este sujeto que está haciendo la investigación, pues perfecto, voy a hacerlo. Y esa es la idea, que también buscamos en el asunto de comparar nuestras investigaciones o nuestros hallazgos o previamente que a veces reseñan investigaciones a ver cómo se hizo investigación en torno a mi problema de investigación, pues que pudieran estar estas investigaciones y que finalmente yo pudiera decir que obtuve un hallazgo similar a este, o que se ha visto en investigaciones previas como esta y esta. No hace falta verlo a manera de replicación, pero que se vea que no solamente yo encontré esto en mi investigación, sino que otros en un contexto similar lo encontraron. Si yo lo estoy buscando para hacer mi revisión de literatura, pues también debo hacer que la mía quede lo mejor posible para cuando otros me busquen a mí, me puedan encontrar. La confirmación, que no saquen una tarjeta roja, por favor, es decir, que todo el proceso esté libre de sesgos. Y ese proceso libre de sesgos es lo que yo le llamo ser objetivo en la subjetividad. Ser riguroso en esa subjetividad, ser una persona íntegra en mi proceso. Así que se supone que todo esto funciona para que yo pueda demostrar mis cualidades como investigador cualitativo y que todo lo que implica el asunto ético, pues abra camino a esa indagación o la reflexión como parte subjetiva, que se supone que para eso es que entramos en los subjetivos, para entender de primera mano cómo está el problema, cómo ocurre, dónde ocurre, quién lo representa, qué cosas se pudieran acceder para, en ese sentido, buscar la información que se necesita, etcétera, etcétera, etcétera. Y que la reflexión que yo haga finalmente de mi proceso investigativo, en el caso de que también sea necesaria, pues vaya muy atada con esa objetividad, que yo pueda ser objetivo. Pero hay unas cosas que se tienen que demostrar precisamente con una acción adecuada, correcta, y por aquí vamos. No incurrir en sesgos personales. O sea, eso que apareció aquí no lo voy a hacer porque yo no pienso así. Es incorrecto, bien, no puede ser. En el caso, por ejemplo, de ser consistente cuando el sesgo aparezca, pues yo darme cuenta y separarme del contexto, reposar un poco para observar realmente lo que es. Porque puede ser que yo precisamente me dé cuenta del sesgo, yo digo, uy, yo estoy viendo esto de manera que tal vez no es, porque acabo de verlo ahora en la segunda entrevista y en la primera me di cuenta que yo como que lo pensé desde mi punto de vista y no es desde mi punto de vista, déjame volver atrás. Eso que dice separarse del contexto y reposar, precisamente a veces estamos cansados y no nos detenemos para hacer la investigación, para avanzar, pero podemos caer en este asunto de que cuando el sesgo aparezca yo no me dé cuenta. Entonces eso debe estar ahí muy presente. Reconocer en qué escenario o con qué sujetos yo puedo o no puedo trabajar. Si yo he tenido experiencias negativas previas en cierto escenario o con ciertos sujetos y estos son objeto de estudio ahora, pues yo debo decir, ahora yo no podía trabajar aquí. Porque no va a ser una indagación, digamos, objetiva. Va a haber un bloqueo entre lo que es el participante versus el investigador, o cuando yo vaya al contexto no voy a ser objetivo viendo las cosas, porque ya yo sé cómo funciona esto y no va. Pues en el caso de que yo esté trabajando con otros investigadores, pudiera decir a otro investigador que lo haga. Y
yo hacer lo que el otro investigador iba a hacer, etcétera, para que no vaya yo a incurrir en nada negativo por aquí. Y en el caso de que yo necesite que esté solo, pues verificar si es muy necesario o no, si yo renuncio a hacer esa entrevista, si yo renuncio a entrar a ese escenario, pues qué efectos tendría la investigación y si yo debo cambiar de tema o debo hacer otras cosas. Finalmente, comunicar las limitaciones desde la realidad de la investigación. Ya lo había dicho antes en el asunto de la dependencia, que todo esté con transparencia trabajado. Pero en este caso, lo vuelvo a decir desde el punto de vista de la confirmación, cuando yo no trabajo algo adecuadamente, cuando no pude hacerlo porque las circunstancias no me dejaron, cuando yo quise tener 10 y llegué hasta 8, cuando yo estaba trabajando el análisis y había cosas inconclusas, incompletas, que no me dejó llevar o identificar un punto de saturación, todo eso yo lo debo informar. Es parte de la transparencia y es parte de lo que va a llevarme a comprender que cuando se ve este trabajo en esta parte, pues va a haber elementos faltantes o no vamos a llegar a un entendimiento profundo porque no lo pude hacer. Esto no le quita mérito a la investigación, al contrario, le otorga más mérito y otorga también a las personas que están leyendo un área de oportunidad que la puedan utilizar para seguir indagando en adelante. O sea que debemos hacer las cosas correctamente. Más allá de el proceder, la parte íntegra como investigador cualitativo me debe llevar a hacer una investigación lo más correcta y completa posible y dar a conocer mis cosas buenas y lo que tal vez no me funcionó o no me trabajó. Con esto, ¿alguna duda, crisis, laguna o pregunta? Sí que hay algo en el chat, pero era algo Sí, de la presentación, sí, eso no es. es algo de sí, del SEA que le estamos contestando, pero no hay ninguna duda por el momento, doctor. Ok, pues vamos para acá, que estoy quedando en evidencia aquí con una información que salió que todavía no está animada. Bueno, las evidencias en torno al contenido, cuando yo voy a desarrollar una técnica ya habiendo trabajado todo lo que es calidad desde antes, ahora les voy a explicar cuál es el procedimiento que yo debo seguir para poder desarrollar las técnicas y recopilar esa información lo más adecuada posible. Lo primero es evidenciar que yo estoy haciendo algo para que mi contenido esté completo. Bien, para que mi contenido esté correcto desde la técnica que estoy trabajando. Así que las evidencias preliminares sería lo primero, el contenido de las preguntas guías. Que yo pueda determinar que las entrevistas, la observación, el análisis de documentos, todo eso, como ejemplos, pudiera tener base en la literatura teórica y empírica. Cómo se indagó, qué se indagó, en torno a qué se indagó. Y que yo pueda entonces ver que el contenido de mis preguntas se va relacionando con esto primeramente. Y luego establecer correspondencia entre el contenido de las preguntas de la guía, entrevista o etcétera, con las preguntas de investigación. Y aquí que yo pueda ver que esto es una acción de mi parte, que yo pueda, según fui desarrollando las técnicas, incluso con la ayuda de inteligencia artificial que me pudiera ayudar un poco y que ya yo estructuré todo, pues ahora establecer la correspondencia desde el contenido, desde mis preguntas de investigación a lo que sean las preguntas de la entrevista, el grupo focal o las guías para proceder en la observación, en el fotovoz o la planilla que yo voy a utilizar para recopilar contenidos. Eso sería lo preliminar. Lo secundario vendría la revisión por expertos. En esa revisión por expertos se supone que yo voy a mirar, como les dije antes, corrección en torno a lo que contiene la pregunta o la guía. Comprensión, o sea, ¿se entiende lo que se está preguntando? Muy bien. Relevancia a la investigación. ¿Hace falta hacer esa pregunta para la investigación? Correspondencia con las preguntas de investigación. ¿Está establecida bien claro que esta pregunta se corresponde con esta otra sin yo decirle al experto cuál es mi correspondencia? Que él la pueda ver. Ah, esta pregunta sirve para esta pregunta sirve para lo otro. Y en torno a esto se supone que a veces nos dan recomendaciones para mejorar alguna cosa, el fraseo, la inclusión de alguna pregunta, dividir una pregunta que tenga dos, o tratar de mejorar lo que sea
el proceso de hacer la pregunta o ver cosas que yo no vi. Problemas que puede tener esta pregunta, si se hace de esta manera, las personas que no tengan tal cosa no la pueden contestar. O si una persona no ha pasado por esto, no puede decir algo acerca de esto. Así que todos esos cambios usted los incorpora. Ya vemos que esto estamos trabajando con el contenido de mis preguntas de investigación de las guías. Y para eso yo recomiendo siempre el uso de esta planilla. Miren qué bonita me ha quedado. En este caso, hoy no tenemos demostración con la inteligencia artificial. Vi que era un poco tonto preguntar esto. Yo tenía una planilla hecha y lo que hice fue pedirle a la inteligencia artificial que me ayudara a explicar lo que era contenido, comprensión, corrección, y la inteligencia artificial me lo ayudó a explicar. Así que la pregunta incluye los elementos necesarios, la redacción es clara, sencilla, comprensible, la pregunta está bien formulada en términos gramaticales y coherencia. Las preguntas están directamente relacionadas con los propósitos del estudio y la correspondencia con las preguntas se ve. ¿Cómo estas últimas dos el evaluador las puede determinar? Observen arriba que yo les tengo que escribir los propósitos de la investigación, las preguntas de investigación. Hay unas instrucciones dadas aquí para que la persona pueda ver si el criterio cumple parcialmente o no cumple. Y luego le explico cuáles son los criterios. Las preguntas de investigación las colocaría aquí en esta parte donde dice preguntas de la entrevista, perdón, las preguntas de la entrevista las colocaría aquí donde dice preguntas de la entrevista y de esa forma, pues todas las preguntas van a ir de forma clara y las personas van a evaluar. Esa evaluación puede terminar con algún comentario. Si usted ve que no cumplen contenido, en el comentario usted le puede decir por qué no cumplen contenido y cómo se debe mejorar. Esto ayuda mucho, ya se hace de forma digital, antes todo pues se enviaba a mano y que la persona hiciera, lo que pasa es que esto toma tiempo. Entonces, debemos ser conscientes de cuando le pedimos ayuda a un experto, no le diga esto lo necesito para 2 días, porque no lo va a hacer. Yo a veces me he hecho hasta que yo pueda entrar al documento a trabajar con las preguntas y hacerlo, tal vez pasan unos 5, 6, 7 días incluso, o semana y media, porque uno está cargado ya de tareas, reuniones y demás, entonces hay que sacar un tiempo del que a veces uno no tiene para hacer esto. Entonces, que tengamos en cuenta eso cuando lo trabajemos. Tal vez le demos 2, 3 semanas, yo le daría, para que la persona diga, pues mire, me gustaría recibir, porque así bien bonito, me gustaría recibir las recomendaciones que usted tenga, ya que accedió que sí lo puede hacer, para tal fecha. Y esa fecha que refleje un tiempo flexible para que la persona pueda ayudarle. Porque yo he tenido gente que me dice, esto lo necesito para la semana que viene. Y yo, pues mire, no le puedo ayudar. Le soy sincero porque yo tengo mucha tarea haciendo tal cosa y hacer esto, pues me va a dejar de hacer esto para hacer lo otro. Es como dice un dicho coloquial, pues de vestir un santo para vestir otro. Y sí, pues cuando necesitamos ayuda, nosotros debemos hacer todas estas cosas con tiempo para que entonces la persona pueda sentirse apoyada en ese asunto y que pueda tener el tiempo necesario para trabajar. Y si la persona dice, yo estoy dispuesto a hacerlo, pero me estás poniendo esta fecha y tal vez te lo podría tener para la semana siguiente. Pero usted no sea también demasiado radical y dice, no, pues si no puede, pues lo siento, lo deje. No. Ah, pues sí, no hay problema. ¿Qué es una semana más? Porque todavía usted puede ir analizando las otras y cuando llegue esta, pues verificar a ver qué se complementa con las demás. Seamos siempre un poquito comprensivos porque nosotros somos los que estamos pidiendo y muchas veces esto pues no tiene remuneración. Bien, entonces teniendo en cuenta que es algo que yo estoy pidiéndole un favor a otra persona, debo ser muy flexible y ser razonable en el tiempo que le doy. Pero bueno, aquí tienen el ejemplito, ustedes lo pueden hacer, incluso ustedes le pueden pedir a la inteligencia artificial que le prepare todas estas cosas y que se lo haga en un documento en Word directamente y que eso llegue ya hecho. Y usted sea simplemente reformar cositas. Yo no hice eso, yo simplemente le pedí ayuda como yo les dije, ya yo tenía una tabla hecha de mis clases y lo que hice fue
enriquecerlo. Entonces le pedí unas instrucciones, le pedí que me explicara el contenido, le pedí que pues, viera si todo estaba correctamente en cuestión de tal. La inteligencia me pudo dar eso y yo lo que hice fue que lo reformé para irlo colocando por aquí. Bueno, pues ya tenemos la inteligencia artificial incluida, pero no demostrada en el procedimiento a seguir. Seguimos. Las evidencias en torno a la dependencia y la confirmación. Es ideal que ahí yo entre entonces a practicar la técnica. No importa que sea un análisis, por ejemplo, de contenido y usted dice, pero ¿cómo yo voy a practicar? Pues va, busca un contenido similar, busca la tablita o la planilla y busca el contenido y verifica todo lo que está haciendo. Si es ideal que esa planilla está perfecta para hacerlo, usted se va a dar cuenta que no, que algo le falta, pues lo mejora. Si es una entrevista, usted debe entrevistar a un sujeto similar para practicar toda la formalidad, desde el consentimiento informado, las explicaciones que usted va a dar y ver si la persona está comprendiendo eso, el hacer las preguntas y en este caso, pues usted puede ir anticipando preguntas de seguimiento porque la persona va a ofrecer una respuesta y usted puede de ahí sacar las preguntas de seguimiento, puede anticipar preguntas que ya tenía de antemano o puede tener este asunto de las preguntas clave o en preguntas en torno a temas clave para que las pueda tener de antemano. Si la persona no habla de ese tema y usted sabe que es clave, pues hacer preguntas. Y si es un grupo focal, ya les dije que por lo menos el formato se puede practicar. Ahí vemos la información necesaria que yo debo recopilar y cómo me va fluyendo o no. Y si se facilita desde la técnica el recopilar la información o no. Y si la técnica finalmente es útil. Si yo me doy cuenta con esa práctica de la entrevista que no me sirve para nada lo que estoy preguntando, ni me sirve para nada lo que yo estoy haciendo para entender el problema, pues ese es el momento de darme cuenta para cambiar la técnica. Revisar la estructura para el mejoramiento del protocolo, las instrucciones que yo doy, todo lo que se hace en el proceso también se puede mejorar. En el asunto del consentimiento y el asentimiento, pues que usted pueda ir soltándose y que pueda mejorar bien la explicación para que se dé la comprensión y que todos los procesos éticos se puedan comprender. Y propiciar la confirmación desde el punto de vista de reconocer los sesgos de antemano y durante el proceso si algo ocurriese. A veces una respuesta viene y no es mi manera de pensar, pero la persona me está dando su punto de vista. Yo tengo que respetarlo porque estoy haciendo una investigación y puede ser que encuentre algo que no esté acorde con lo que yo pienso. Pues que yo de antemano ya pueda anticipar eso. Después de hacer esas tres cosas, de lo que iba por mi cuenta, los expertos y ahora la puesta en práctica, se supone que yo reviso finalmente toda la técnica, ajusto todo lo que sea necesario y desde esos hallazgos iniciales yo pueda reestructurar lo que haga falta. Y usted dice, ¿cómo que hallazgos iniciales? Pues porque usted debe hacer un pequeño análisis de la entrevista, del grupo focal, no tendría yo información, pero si usted hizo una observación de práctica va a tener algo, si hizo un análisis de contenido de otras cosas de práctica también, y puede hacer como que un pequeño análisis de lo que está haciendo para saber si todo que usted recopila va dirigido a lo que necesita recopilar y reestructurar lo que haga falta, que es lo que hace falta aquí precisamente, pues lo arreglo. Se perfecciona la dependencia. En este caso, se estructura el protocolo bien para la administración. En el caso de que haya necesidad, se puede entrenar el personal o usted mismo practica y por lo tanto pues, va a quedar bien. Si necesita la utilización de otras personas, pues ya sabe que eso es. Se ve el asunto de practicar para pedir los permisos para acceso, los permisos para participar y que todo esté conforme a lo que se espera en el entendimiento. Pues claro, todo eso me ayuda. Gracias a lo que yo hice en las tres anteriores, ya se supone que el perfeccionamiento de la dependencia se logre. Y luego se da el proceso de recopilación. Usted recopila según la cantidad necesaria, corrobora la información, la organiza, incluye a los sujetos en el proceso para que le corroboren la información, como dijimos antes, para apoyar la credibilidad. Y en el caso de textos o documentos se corrobora la autenticidad, la localización, que la información esté completa, clara. Y para trabajar con la credibilidad,
pudiéramos tener las grabaciones, las imágenes, las transcripciones como base del análisis y verificar si el participante nuevamente me corrobora todo en cuestión de revisión de veracidad. Y ya con eso se supone que yo pudiera ver todo lo que se trabaja desde el punto de vista de la calidad, cómo voy a depurar mis técnicas, que es el procedimiento que acabo de mencionar ahora, y cómo evidenciar cada uno de los elementos de calidad en el proceso completo de la investigación. Así que, para recapitular, credibilidad, se supone que yo voy a hacer una interpretación correcta desde lo que los participantes o la fuente de información otorgan significado o interpretación, y yo entonces incluyo citas textuales y fragmentos de textos para poder apoyar eso que yo estoy presentando. La transferibilidad, ya veremos que debo verificar la posibilidad de transferir y de comparar a otros similares, haciendo una revisión de literatura y citando esas investigaciones que yo puedo trabajar, y desde la mía propiciar la posibilidad de transferir los hallazgos a otros similares, teniendo una descripción detallada de los sujetos, fuentes, escenario, contexto y todo lo demás que se necesite para entenderla. Y finalmente, en la confirmación, se supone que yo trabaje con la objetividad desde las cualidades mías como investigador cualitativo, y que así entonces yo pueda demostrar el rigor que está detrás de la investigación. Así que cuando yo analice, interprete, llegue a conclusiones contextualizadas, si todo lo que yo hice desde el principio lo hice con esa objetividad necesaria cuando era necesaria, obviamente, la utilicé bien, pues que se pueda denotar la calidad de mis interpretaciones. Así que todo lo que hemos trabajado hoy precisamente es para evidenciar la calidad de las interpretaciones que yo haga, de esos hallazgos que yo obtenga de ese análisis. Teniendo eso en cuenta, nuestra perspectiva ahora de la investigación cualitativa se supone que cambia un poco. El hecho de que usted haya participado de este webinar se ha dado cuenta que la calidad de la investigación cualitativa es algo importante. Aquí ha aprendido a cómo trabajar con ella, todas las acciones que debe, digamos, realizar para evidenciar cada uno de los elementos, que eso lo tiene que comunicar en su proceso de redacción de la investigación o la presentación que usted haga oral de estas investigaciones, y que se pueda demostrar bien. Cuando mis estudiantes que están en disertación presentan la propuesta, yo les hago ver que evidencien de alguna forma lo que ellos van a hacer para cumplir con la calidad. Y finalmente, que demuestren en la defensa final el asunto de la calidad. Y cuando yo hago preguntas, más allá de hacer preguntas de contenido y demás, como yo soy del área de metodología, pues yo pregunto cosas de metodología, de análisis y demás, y este asunto de la calidad es parte de mis preguntas. Que en realidad la persona, si logra defender lo que está presentando, pues denota que hay unas cualidades de investigador cualitativo súper buenas. Mucha gente se asusta porque dice, ay, este profesor que es muy preguntón, pero a fin de cuentas, luces, porque el estudiante queda muy, cuando lo hace bien, claro está, queda muy, digamos, resaltado desde su proceder. Y eso es muy, muy bonito, porque yo, pues, en ese caso me he hecho a un lado, porque el estudiante entonces es el que debe brillar. Así que cuando trabajamos, recuerde, cuando trabajamos una investigación cualitativa, tengamos en cuenta la calidad, y que veamos, cuando ahora veamos las investigaciones cualitativas publicadas, sea un artículo, sea una tesis, una disertación, o cuando usted vaya a presentaciones de investigaciones, sepa que esto es un aspecto ya relevante, que usted tiene un valor añadido y puede hacer más cosas. Y cuando usted pueda demostrar que hizo una correspondencia chévere con sus preguntas de investigación y la técnica, cuando los expertos vayan a evaluar sus técnicas, pues que puedan tener ese instrumento bien hecho,
cuando usted presente la depuración de las técnicas como proceso de todo lo que hizo, ese resumen, y se mueva entonces a hacer la recopilación de información, cuando la analice, cuando presente sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones, veremos esa calidad y que su mentalidad entonces vaya dirigida a demostrarla en adelante. Ya lo que nos quedan aquí son las referencias, así que dejo de compartir para si hay alguna pregunta, comentario general. Con todo, ha sido una presentación cargadísima de conceptos y demás, lo sé, pero abre un poco el pensamiento a que usted siga buscando información y que eso pues pueda entonces ser parte de esto. Sí, en la parte émica está muy bien. Luis Galanes, si es profesor en Calley. No sé. Ah, pues, usted me dio clase. Qué bien. Cuando yo estaba en bachillerato en Calley. Qué bonito verlo aquí. Pues sí, cuando trabajamos este asunto de simplemente estamos buscando, sí, es cierto, allá para el año 90, año 99-2000 fue que me dio clase, hace tiempo. Qué bueno. Bueno, esa parte de la validez precisamente es la veracidad, demostrar que lo que se está haciendo en investigación y que lleguemos el asunto de, creo que fueron ciencias sociales, fue la clase. La parte esta de, sí, las ciencias sociales que se da la introductoria esta o la básica que cogemos todos los estudiantes. CISO. No me acuerdo cuál era el código, pero esa. Entonces, teniendo en cuenta de la veracidad, fíjense que este profesor nos presenta el asunto de la validez émica. Cuando lo trabajamos, depende del área. Obviamente lo que están buscando es esa calidad, demostrar que la investigación está bien hecha. Ellos están haciendo antropología, pues que se pueda entender de dónde viene ese asunto de preparar lo antropológico y que se pueda entonces aplicar bien claro los procedimientos y demás, y que lo que se demostró en lo que se está presentando, eso es. Bueno, y asimismo pudiéramos buscar en cualquier otra área cómo se trabaja. Claro, estos autores son más del corte de ciencias sociales de educación, pero más ligado a la parte de educación, Guba y Lincoln, que son los que trabajamos hoy. Pero en cada área podríamos ver cómo se le llama, porque es el concepto homólogo, para poder entonces demostrar simplemente que en lo que estamos haciendo está correcto, completo, específico y obviamente denotamos la veracidad del proceso, de la información, el análisis y todo lo que sigue. ¿Algo más que venga por aquí? ¿Alguna pregunta, comentario? Si alguien tiene alguna pregunta y desea levantar su mano virtual para abrirle el micrófono, pues puede hacerlo. Si no, puede hacerlo también en el chat, como guste. Doctor, le preguntan que si puede compartir su correo electrónico en el chat. Vamos por aquí. En lo que les llega la presentación, claro, porque está en la presentación al frente. Por ahí va. Excelente. No veo ninguna pregunta en el chat, doctor, ni Bueno, ninguna mano levantada. pues muy Ah, bien, hay una empezar. pregunta. Salió una pregunta Ah, sí. de Luis Galanes. Él pregunta, ¿y las referencias bibliográficas que se han citado en la presentación? Todas son básicamente autores que presentan, están todas allí, son un montón. Sí, esta presentación entiendo que se la envían luego. Parece que ahora el SEA tiene menos personal, pero se comparte la presentación y están allí. Y son todas, o sea, que están perfectamente accesibles. Las que son artículos se pueden acceder por internet y las que son libros, obviamente, pues el libro sí lo podemos comprar.
Pero sí, están todas allí en la presentación de todos estos autores, de Guba y Lincoln, Guba solo, Lincoln solo, Creswell y Getterman, Eichner, Whitmore, y el otro se me fue. Miles, Huberman y Saldaña, o sea, todos ellos tienen sus perspectivas, están allí y son perfectamente conseguibles. Así que cuando les llegue la presentación, las van a tener todas allí al final, porque son varias. Muy bien, pues gracias. Pues si no hay más preguntas, vamos a proceder a cerrar el webinar. Las presentaciones se comparten en nuestro canal del SEA, en nuestra página del SEA, en el sea.uprrp.edu. Me parece que es. Pues queremos informarles a los participantes que en los próximos días recibirán el enlace para la evaluación de la actividad y el certificado será disponible a todos los que hayan cumplido con al menos el 90% del tiempo de la duración del webinar. Queremos recordarles también que una vez la grabación esté disponible en nuestro canal de YouTube, se le informará a través de correo electrónico, así que les recomendamos suscribirse a nuestro canal y lo comparta con sus colegas. Agradecemos la participación de todos y todas, a los que se conectaron hoy, en especial al doctor Juan Pablo Vázquez por su excelente presentación y nuevamente gracias a todos y todas por hacernos una comunidad para la excelencia. Que tengan buen día. Muy bien, gracias a todos. Nos veremos en el próximo.